Sobre todo me interesa este segundo corte que está aquí, que puede ser un poco latoso la manera en la que lo hice, puede ser algo complicado, entonces voy a tratar de explicarlo al menos de otras dos maneras con las cuales nosotros podamos sentirnos cómodos y que nos sirva para resolver este tipo de ejercicios. Anoté aquí la primera manera en la que determinamos el momento. Vamos ahora a determinarlo de otra forma. Una de las maneras más comunes en las que puede ser bastante más sencillo hacerlo es hacer el corte por el otro lado. Si nosotros hacemos el corte por el otro lado, es decir, este mismo corte, siempre que tengamos un corte vamos a poder quedarnos con la parte de la izquierda o con la parte de la derecha. Esto es siempre. Cuando resolvamos una viga, la podemos combinar. Podemos resolver una parte por la izquierda y otra parte por la derecha, o podemos resolver varios cortes por un lado y varios cortes por el otro. Es indistinto. O se puede resolver toda por la izquierda o toda por la derecha. Generalmente yo solo resuelvo las vigas por la izquierda con el objetivo de no revolverlos. Pero en este caso sí que conviene hacer este corte por la derecha. ¿Por qué? Porque es bastante más sencillo. Así como al inicio, cuando nosotros hicimos este primer corte, que lo hicimos por la izquierda, fue mucho más sencillo que el segundo cuando son iguales, son exactamente lo mismo, pero por como nos estamos quedando por el tipo de figura, entonces se convierte en algo más complicado. Entonces voy a explicar cómo es que se haría el corte por la derecha. En esencia es lo mismo, nada más hay que tener cuidado con lo siguiente. Si nosotros hacemos ese mismo corte, que sería el segundo corte, pero lo hacemos por la derecha, entonces tendríamos lo siguiente, tendríamos la viga, tendríamos la carga de 18, tendríamos la carga que está aquí, que en este caso sí es una carga triangular, y tenemos que nos aparece adentro de nuestra viga nuestro momento. Una de las cosas más importantes es que el momento se tiene que suponer en sentido contrario, aquí se supone así. Siempre que cortamos a la derecha lo tenemos que suponer así. Entonces este sería el momento M2. Esto para que nos coincida con lo que hacemos por la izquierda. Y la otra cosa con la que tenemos que tener cuidado es que esta distancia de aquí no es X. Se le puede llamar X, pero me refiero a que no es X, a que no es la misma distancia que teníamos antes, es decir, no es esta que tenemos acá. Como nosotros ya usamos X, la distancia que está medida desde aquí, es decir, desde la izquierda hasta la derecha, entonces claramente pues esta no puede ser la misma distancia, tiene que ser otra. Es decir, por ejemplo, si yo estuviera cortando aquí, pues entonces aquí tenemos una distancia y aquí tenemos otra. Si estoy diciendo que estoy cortando a una distancia X medida a partir de la derecha, pues esta distancia necesariamente tiene que ser otra, no puede ser la misma, porque claramente se ve que es más pequeña. Entonces yo le voy a poner una letra cualquiera, le voy a poner que esta es una distancia W. Entendiendo esto y poniéndolo así, es todo lo que tendríamos que hacer diferente para poder calcular nuestro momento. Tenemos este triangulito, ya habíamos hecho esta parte, pero de cualquier forma lo voy a repetir. Este triangulito tiene de altura A y de base W. Tenemos un triángulo semejante que es el triángulo grande que tiene de base 6 y de altura 6. Entonces aquí tenemos que A entre W va a ser igual a 6 entre 6. Entonces tenemos que A es igual a W. Entonces tenemos que nuestro triángulo tiene de base W y de altura W. Cabe remarcar que es importante esa parte de la distancia porque si no, no nos quedaría lo que tuvimos antes. Entonces, como ya sabemos que la altura es W, es decir, este es W, entonces en la sumatoria de momentos tendríamos lo siguiente. Voy a hacer la sumatoria de momentos igual a 0, considerar los momentos en ese sentido como positivos, y entonces tenemos la fuerza equivalente de esta carga distribuida triangular, que es muy similar a lo que ya habíamos estado haciendo. La voy a colocar aquí nada más para que sea más claro. La fuerza equivalente se coloca a 1/3 del lado más grande y va a valer la base, que es W, por la altura, que es W también, es decir, W cuadrada entre 2. Entonces tenemos que esta vale W cuadrada entre 2 y la distancia que tenemos aquí sería de 1/3 de W. Entonces el momento va a ser un momento, en este caso va a ser un momento negativo de W cuadrada entre 2 que multiplica a 1/3 de W. Esto más el momento de esta fuerza que es de 18, que sería 18 W. Ahora menos el momento M2 será menos M2.
es igual a 0. Entonces aquí al despejar tendremos que M2 va a ser igual a menos W cúbica entre 6 más 18W. Este sería ya nuestro momento. Entonces aquí, ¿qué pasa? Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Suponiendo que iniciamos este ejercicio, hicimos el primer corte de este lado y luego hicimos este corte y ahora lo hicimos aquí. Entonces, esta expresión no la podemos usar así tal cual. ¿Por qué? Porque vamos a querer utilizarlo todo en función de x. ¿Por qué? Porque vamos a integrar con respecto a x y después vamos a estudiar las condiciones con x. Entonces lo que hay que hacer es cambiar esta w por las x. ¿Pero qué relación tienen w y x? Pues es muy sencillo. Nosotros tenemos que la distancia medida desde la izquierda hasta aquí va a ser x y la otra distancia la voy a poner aquí en azul. Esta es w. Entonces, ¿qué es lo que sabemos? Sabemos que x más w es igual a 12. Entonces nosotros podemos despejar y de ahí obtendríamos que w va a ser igual a 12 menos x. Simplemente si sustituimos esto aquí, entonces obtendremos lo que necesitamos. Entonces lo que yo voy a hacer es eso. Entonces tendríamos que el momento m2 va a ser igual a menos w al cubo, pero w vale 12 menos x al cubo entre 6 más 18 que multiplica a 12 menos x. Ahora sí, este momento que tenemos aquí ya lo tenemos en función de x y fue una manera muchísimo más sencilla de obtener esta expresión. De primera instancia pudiera parecer que lo que tenemos aquí y lo que tenemos acá no son lo mismo, pero sí lo son. Si nosotros desarrolláramos esta expresión o desarrolláramos esta expresión, nos daría exactamente lo mismo.